Los humanos tenemos la capacidad de producir sonidos y secuencias sonoras, los cuales utilizamos para formar palabras y frases con las que podemos comunicarnos entre nosotros. Dichas palabras también se pueden expresar de manera escrita con el uso de símbolos gráficos que conocemos como letras. Incluso tenemos la capacidad de comunicarnos mediante señas y gestos. Pero, ¿cómo podemos comunicarnos con una computadora? En realidad, lo más común es que las computadoras que utilizamos hoy en día solo puedan entender un lenguaje, conocido como lenguaje máquina o código máquina. Este lenguaje se compone solamente de dos símbolos que se suelen representar como 0 y 1. La razón por la cual el lenguaje máquina solo utiliza dos símbolos es simple. Las computadoras son dispositivos electrónicos digitales, es decir, que sus componentes funcionan y se comunican mediante señales eléctricas digitales. En las computadoras, esas señales eléctricas son binarias, es decir, que solo contienen dos valores de voltaje. Para entender esto, comparémoslo con una bombilla y un interruptor. En este ejemplo, la bombilla tiene solo dos estados posibles, encendida o apagada. De la misma manera, las señales eléctricas de una computadora solo pueden tener dos valores, a los cuales se les conoce como encendido o apagado, alto o bajo, 1 o 0, entre otros. Y esta es la razón por la cual el lenguaje de las computadoras solo se compone de ceros y unos. Y no solo los programas se representan de esta manera. En realidad, en el mundo de las computadoras, todo se representa así. Las canciones que descargas o escuchas a través de streaming, las fotos, los memes que compartes, e incluso este video también se compone de ceros y unos. Bueno, volviendo al tema principal. ¿Esto quiere decir que para darle instrucciones a la computadora tengo que hacerlo mediante ceros y unos? Afortunadamente en la actualidad no, pero en el pasado sí. En los años 40 las computadoras eran muy diferentes a las que conocemos hoy en día. Eran mucho más grandes y tenían mucha menos capacidad que las actuales. En estas computadoras solo había una forma de escribir los programas, mediante el lenguaje máquina. Aquí podemos ver un ejemplo de un programa que se encarga de calcular los números de la serie Fibonacci. En el lenguaje máquina, las instrucciones del programa se componen de combinaciones de ceros y unos que la computadora, más específicamente el procesador, es capaz de interpretar y que le indican que realice cierta operación. Estos programas eran introducidos a las computadoras mediante tarjetas perforadas, cintas magnéticas o incluso mediante interruptores. Como podrás imaginar, el programar el lenguaje máquina no es fácil, debido a que el código es muy difícil de interpretar por una persona, lo cual hace que sea muy complicado escribirlo o corregirlo en caso de que exista algún error. Esto cambió años después con los llamados lenguajes ensamblador, también conocidos como lenguajes de bajo nivel. En los lenguajes ensamblador, las combinaciones de ceros y unos son reemplazadas por palabras o combinaciones de letras más fáciles de recordar, llamadas mnemónicos. Aquí puedes ver el mismo programa pero ahora escrito en un lenguaje ensamblador. En el lenguaje ensamblador, las instrucciones son transformadas al lenguaje máquina mediante un programa llamado ensamblador, para luego ser ejecutadas por el procesador. De esta manera las instrucciones eran más fáciles de escribir o corregir, aunque seguía siendo una tarea muy complicada ya que el código, aunque ahora contenía palabras, seguía siendo difícil de interpretar por una persona. Además, al igual que los lenguajes máquina, los lenguajes ensamblador son específicos para una arquitectura de computadora. Esto quiere decir que diferentes modelos de procesador tienen diferentes lenguajes máquina y por lo tanto diferentes lenguajes ensamblador. En los años 50 este problema se solucionó mediante los lenguajes de alto nivel. La principal característica de estos lenguajes es que están pensados para que sean fácilmente interpretados por las personas. Esto lo hacen utilizando palabras clave que hacen que las instrucciones sean más parecidas al lenguaje natural que usamos los humanos. Aquí está el mismo programa ahora escrito en un lenguaje de alto nivel. De este modo las instrucciones pueden ser escritas y leídas con más facilidad. Además, la mayoría de los lenguajes de alto nivel son portables. Esto quiere decir que no dependen de la arquitectura de la computadora. En algunos lenguajes las instrucciones tienen que pasar por un programa llamado compilador, el cual se encarga de transformar el código escrito en un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, para después ser ejecutado por el procesador. En otros lenguajes las instrucciones son ejecutadas mediante un programa llamado intérprete, y en algunos lenguajes modernos se realiza una combinación de las dos técnicas. Si bien existen procesadores capaces de ejecutar instrucciones escritas en lenguaje de alto nivel de manera directa, lo más común es que las instrucciones en lenguajes de alto nivel tengan que ser compiladas o interpretadas. Así que la mejor forma que existe en la actualidad para darle instrucciones a una computadora es mediante un lenguaje de alto nivel. Hoy en día existen cientos de lenguajes de alto nivel, la mayoría utilizan palabras claves en inglés, y determinar cuál es el mejor es imposible, ya que sus características son muy variadas. Pero lo que sí podemos saber es cuáles son los más populares.
El hecho de que sean los más populares no quiere decir que son los mejores, nos indica que son los más utilizados, algo que nos puede indicar qué lenguaje o lenguajes nos conviene aprender. Al día de hoy, los 5 lenguajes más populares son los siguientes. En quinto lugar tenemos a PHP. PHP es un lenguaje de programación utilizado en aplicaciones web y que desde hace unos 20 años se ha mantenido entre los 5 lenguajes de programación más populares. En cuarto lugar tenemos a C#. Es un lenguaje creado por Microsoft y es utilizado para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles e incluso videojuegos. En los últimos años se ha mantenido una popularidad más o menos estable, y desde hace aproximadamente 8 años se ha mantenido dentro de los 5 lenguajes más populares. En tercer lugar tenemos a JavaScript, un lenguaje de programación utilizado principalmente para crear páginas web interactivas. Ha sido muy popular desde que fue creado hace 24 años. En segundo lugar tenemos a Java. Java es un lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, entre otras. Durante más de 15 años fue el lenguaje más popular. El día de hoy su popularidad va a la baja, pero sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados que existen. En primer lugar tenemos a Python. Es un lenguaje utilizado principalmente en aplicaciones web y aplicaciones de escritorio. Es conocido por ser fácil de aprender y fácil de usar. En los últimos 10 años su popularidad ha ido en aumento y todo indica que seguirá siendo el lenguaje más popular algunos años más. La popularidad de los lenguajes de programación cambia constantemente, por lo cual es necesario mantenerse al pendiente de cómo van las tendencias. En los próximos videos estaré usando algunos de estos lenguajes para los ejemplos. Y eso es todo por este video. Gracias por verlo y no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos. Nos vemos pronto.